Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen. Prendí la cámara, quise cargar y me botó el Teams del sistema, pero ya pude ingresar, felizmente. Buenas noches, Mariana. Escuché que me estabas planteando una pregunta y ahí fue justo cuando salí volando. ¿Ahí se me escucha? No sé si se me escucha, tal vez. Sí, profesor, buenas noches. Ajá, está. Sí, buenas noches. Sí, te escuchaba. No voy a encender la cámara mejor porque no voy a hacer que otra vez me saque. Este, sí, Mariana, escucho tu consulta. Profesor, le mandé unas preguntas por el chat. No sé si podrá ayudarme, por favor. A ver, voy a abrir el chat. A ver, vamos a abrirlo. Está un poquito que se demora. No sé qué pasó hoy día con todo. Aquí está. Ajá. Ah, ya se está cargando ya. O sea, un poquito lento, disculpa. A ver. Ya. Mariana, parece que no. O al momento de que yo salí y ahora regresé. Ya veo las preguntas, ahora sí. Ya, ahora sí las veo. Ujú. A ver, vamos a abrir la primera que enviaste. Ahí veo a Laura. Laura, buenas noches también. Ujú. A ver, está cargando. Y veo la primera pregunta, que es la 57. A ver, dice, ¿no? Dice, a partir del fragmento citado de la novela Ave sin miedo de Clorinda Mato de Turner, reconozca la siguiente característica representativa de esa obra. Ya. Ujú. Carácter representativo, ¿no? Entonces el fragmento dice, ¿no? Cumplido el año se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos, a veces disfrazados de soldados, y extrae en romana especial con contrapesos de piedra 50 libras de lana por 25. Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. Dice. Ya. Entonces la pregunta es qué característica. Eh, la A dice, ¿no? Las humillaciones padecidas por los indígenas en los Andes del sur cusqueño, ¿no? Eh, bueno, lo que se está describiendo es lo que en la novela se describe como el recojo, ¿no? de la lana, ¿no? Estos hombres iban, ¿no? y obligaban a los indígenas a venderles la lana a bajo precio, inclusive los endeudaban, ¿no? Y eso es lo que está describiendo Clorinda Mato, ¿no? Por eso habla, por ejemplo, en la tercera línea, ¿no? Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas, ¿no? Es decir, si se queja ante esa injusticia, es sometido a torturas. Y entonces hasta ahí responde la clave A, ¿no? Las humillaciones padecidas por los indígenas, ¿no? En los Andes del sur cusqueño, ¿no? Bueno, esa segunda parte del enunciado ya lo sacamos por inferencia, ¿no? Porque no se puede extraer directamente del fragmento,
¿no? Sino hay que ya considerar la novela, ¿no? Saber que la novela se desarrolla en un pueblo ficticio, ¿no? Que es Quillac y que se ubica precisamente al sur, ¿no? En la zona del Cusco, ¿no? Y que es de donde viene Clorinda Mato. Entonces, ahí es donde podemos responder la pregunta, ¿no? La A como clave. ¿Por qué las demás no serían clave? Ahora vamos a ver. Dice, la vida violenta y servicial de los mestizos para sobrevivir en el mundo rural andino. Ya. Aquí la B principalmente, ¿no? Se anula porque dice los mestizos. Em, Porque hay aquí quien está padeciendo, ¿ya? No es el mestizo, ¿no? Sino es el indio, ¿no? Entonces, ahí se invalida la B, ¿no? Porque claro, arriba se habla de mestizos, ¿no? Que van acompañando al cobrador, pero, ¿no? Ellos no son los que padecen, ¿no? Entonces, por eso ellos lo acompañan como si fuera, dice ahí, un ejército, ¿no? Como si fueran soldados. Entonces, no son las víctimas. Entonces, por eso la B no es clave. En la C dice las dudas de una narradora para describir las torturas contra la población indígena. Las dudas. Para que ahí percibamos dudas, la narradora tendría que escribir cosas como eh, es probable que, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Es increíble creer o es difícil creer. Expresiones parecidas, ¿no? Que expresen una duda de parte del narrador o narradora. Pero en todo el fragmento, la narración es bastante enfática, ¿no? Es bastante directa, ¿no? No hay ambigüedades ni expresiones, ¿no? de eh, falta de certeza, ¿no? O incertidumbre, ¿no? Entonces, aquí la C no va porque no expresa duda lo que se está describiendo. La D dice las creencias y angustias que padecen los campesinos de la ciudad del Cusco, ¿no? Las creencias y angustias que padecen los campesinos de la ciudad del Cusco. Eh, mm, Podría hablarse de angustias, ¿no? Quizás, pero como dice las creencias, el texto habla de la injusticia que padecen, ¿no? Los indios, pero no está describiendo sus creencias, ¿no? No habla de sus celebraciones, no habla de sus rituales, ¿no? Entonces, esa parte, esa palabra, creencias, es lo que invalida la alternativa D. Y la E dice el accionar astuto de los indígenas para ocultar sus propiedades y evitar el saqueo, ¿no? Mm, bueno, acá la E podríamos invalidarla por dos lados, ¿no? Por un lado, cuando dice el accionar astuto de los indígenas para ocultar sus propiedades. Bueno, en la novela sí se describe, ¿no? Que algunos indígenas como que tratan de evadir, ¿no? Cuando viene esta suerte de enganchador, ¿no? Pero en el fragmento no se describe eso, ¿no? Y luego lo que sí me parece define, ¿no? El hecho de que esta no sea la clave eh, es que él dice el astuto de los indígenas para ocultar sus propiedades y evitar el saqueo, ¿no? No es tanto un saqueo, o sea, no es que vayan y hurten sus propiedades, ¿no? Sino que, aunque de manera totalmente injusta, hay un pago, ¿no? Por llevarse la lana, aunque ese pago, claro, es una miseria, ¿no? Pero no es exactamente un saqueo es hurtar, es tomar, ¿no? Es apropiarse violentamente de algo. Bueno, ahí se apropia sí violentamente, pero hay, repito, un pago, ¿no? Entonces, la E en ese sentido, no sería la clave, ¿no? Entonces queda como clave la A.
¿no? No sé si hasta ahí queda claro o persiste todavía la duda sobre, o cuál era tu duda en tal caso sobre esta pregunta. Ah, sí entendí, profesor. Mi duda estaba entre la A y la B, pero como dijo mestizos en la B, ya comprendí, profesor. Ujú. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente entonces. Eh, Acá en la siguiente es verdadero y falso, ¿no? A ver, dice, en relación con la obra Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, marque la opción que representa el valor de los siguientes enunciados. Ya ves, la pregunta es abierta, verdadero o falso. Dice la primera, las tradiciones son relatos de temas coloniales, históricos y estilo realista, ¿no? Las tradiciones son relatos, bueno, sí, son relatos, son narraciones de temas coloniales. Mm, Ahí lo que sucede es que las tradiciones, ¿ya? Eh, no se abocan solo a temas coloniales, ¿no? Si bien es el grueso de su temática, es decir, la mayor cantidad de tradiciones habla sobre anécdotas coloniales, otro grueso, aunque menor pero importante, de tradiciones habla del periodo republicano, ¿no? Cuando habla de San Martín, de Simón Bolívar, ¿no? De los hechos de la independencia, por ejemplo, de Castilla, ¿no? Y algunas tradiciones hablan del periodo prehispánico. Entonces, no es que se focalice solamente en lo colonial, ¿no? Entonces, la uno, en ese sentido, sería falso. Luego dice histórico. Bueno, ese aspecto sí es verdadero, ¿no? Las tradiciones tienen un trasfondo histórico o tienen una relación con la historia. Y un estilo realista. Ahí habría que sopesar, ¿no? Porque hay algunas tradiciones que no se distinguen por el realismo, ¿no? La idea del realismo es la de describir la realidad objetiva, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Pero hay algunas tradiciones de Palma donde los hechos, si es que no se califican como milagros, ¿no? Lindan con lo fantástico, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de esa tradición donde Fray Gómez transforma un alacrán en una pepita de oro, en una piedra de oro, donde San Martín, ¿no? Deja a un albañil, creo era, ¿no? Que se caía, ¿no? Que se caía desde las escaleras, lo deja suspendido en el aire, ¿no? Para ir a preguntar a su superior si es que puede o no hacer un milagrito, ¿no? O Santa Rosa, ¿no? Hablándole a los mosquitos, ¿no? Para que no pique a sus invitados, ¿no? Entonces, hay hechos ahí, por ejemplo, que escapan al estilo realista. Entonces, no tampoco podemos definir las tradiciones como un relato realista enteramente, ¿no? Y además, hay que recordar que las tradiciones tienen una base romántica, ¿no? El romanticismo es, digamos, una de sus principales fuentes, ¿ya? Entonces, y eso lo distancia del realismo, ¿no? Entonces, por ahí tanto por el tema que no se centra solo en lo colonial y que no emplea solo el relato realista, la uno la podemos descartar como falsa, ¿no? La 2 dice, por los giros de expresiones criollas, la oralidad es una expresión de su estilo. Sí, hay que partir de un hecho, ¿ya? Que como todo romántico o de tradición romántica, hay una inclinación por la tradición oral, por la tradición popular. Y Palma lo que trata es de recrear precisamente el tono de la narración oral. ¿Por qué? Porque las leyendas, ¿sí? Son relatos de tradición popular. Y la tradición popular, por esencia, no se transmite de manera escrita, sino siempre de manera oral. Y esa es su característica, ese es su sabor, ese es el dulce. Entonces, Palma no puede evitar tomar
la oralidad como un rasgo si es que no quiere mantener, o si es que quiere, mejor dicho, mantener ese estilo popular, ese estilo de tradición. ¿Ya? Entonces, por eso el relato de Palma tiene esa característica no solamente jocosa, humorística, sino, por ejemplo, coloquial, ¿no? Palma, por ejemplo, más allá de emplear expresiones criollas o populares y demás, ¿no? Dichos, refranes, suele hablarle al lector, suele conversar con el lector, ¿no? Para recrear, ¿no? Claro, dentro de la ficción, de la narrativa, ¿no? Pero para recrear ese ambiente de un relato popular, ¿no? Que se sostiene precisamente sobre la base del diálogo, sobre la base de, ¿no? El intercambio, ¿no? Entonces, sí, ese es un rasgo que define, por ejemplo, las tradiciones, ¿no? La oralidad. La 3 dice, en diversas tradiciones, los protagonistas eran personajes de la historia peruana, ¿no? Correcto. Por eso se llaman tradiciones peruanas, ¿no? Porque los relatos tratan de ahondar en el pasado peruano, ¿no? Así como más adelante Clorinda Mato redacta sus tradiciones cusqueñas, ¿no? Y se centra, obviamente, en el Cusco, ¿no? Pues Palma se centraliza en la historia peruana, ¿no? Entonces, eso es verdadero. La 4 dice, entre los rasgos más resaltantes de estos relatos destaca el humor y la ironía, ¿no? Siempre se suele recordar que Palma, cuando hablaba de las tradiciones, solía decir que él quiso o quería hacer con las tradiciones, lo que quería hacer era contar la historia, es decir, contar el pasado, ¿ya? Pero hacerlo con humor, ¿ya? Es decir, sus tradiciones no tienen un fin histórico, es decir, no pretenden ser un compendio de historia, sino pretenden, ¿sí? Ser o mostrar relatos jocosos, anecdóticos, ¿no? Y es por eso que en muchas tradiciones, cuando el narrador habla, ¿no? Un narrador que es Palma, ¿no? Pero cuando el narrador habla, suele referir que esta tradición va a entretener al lector, ¿no? Lo va, le va a agradar al lector porque la tradición, ¿no? Este, eh, tiene, ¿no? Esa carga de jocosidad, ese carácter de picardía, ¿no? Que es lo que va a caracterizar el humor de Palma, ¿no? Entonces, las tradiciones son eso, humor, es una de sus esencias, es uno de sus rasgos más distintivos, ¿no? Así, y para terminar digo, ¿no? Y así como la tradición es la suma de la historia y lo literario, ¿no? El humor es su tercer ingrediente, ¿no? Una tradición que no tenga este tono jocoso, humorístico, divertido, no es tradición, ¿no? Claro, hay algunas que tienen un cierto tonito, o tal vez inclusive cuenta hechos, eh, hasta un poco tristes, ¿no? Como es cuando describe, por ejemplo, la muerte de Bolívar, ¿no? Pero aún así no deja Palma de mostrar, ¿no? Un- una mirada o una actitud risueña, ¿no? En sus tradiciones, ¿no? Entonces el humor es un factor clave, ¿no? Entonces, con estas alternativas, la clave sería la C, ¿no? Falso, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejó entender ahí sobre la Sí, pregunta? profesor, muchas gracias. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien. Vamos a ver si hay más consultas. No sé si había aquí a una estudiante que había ingresado, pero se ha retirado. Voy a compartir pantalla de todas maneras para, ya, y me voy a santiguar por aquí. Ojalá no se me cuelgue de nuevo. Y voy a comentar los ejercicios de esta semana. ¿Ya? Mariana, si tienes alguna pregunta en cualquier momento, si no,
podemos ir viendo los, las preguntas de esta semana. Ya a ver, voy a descargar el archivo. Profesor, Sí, dime. ¿podría Ujú. explicar un poco sobre el poema de los Reyes Rojos de José María Eguren? Ah, ya, ya. A ver, voy a descargarlo. Mm, acá está. Claro, Los Reyes Rojos. Tú ya tuviste la sesión de literatura de esta semana, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ya, no te preocupes. A ver, Los Reyes Rojos, mientras voy cargando. ¿Por qué es tan importante Los Reyes Rojos? ¿Ya? Es un poema que se ha tomado como si fuera un emblema, ¿ya? ¿Un emblema de qué? De la propuesta de, eh, de José María Eguren, ¿ya? Eguren es un poeta central en nuestra literatura. ¿Por qué? Porque él es el que produce una ruptura entre el pasado y la modernidad y el presente, por decirlo de alguna manera. Con Eguren y con Simbólicas, donde están los Reyes Rojos, nace la literatura peruana del siglo XX, nace la literatura moderna en el Perú. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque Eguren trae un estilo nuevo y propio. ¿Por qué? Porque hasta antes de Eguren y el posmodernismo, la literatura peruana era una literatura colonial, podríamos decir siguiendo a Mariátegui. ¿En qué sentido colonial? Era una literatura imitativa, dependiente, ¿no? Todo lo imitábamos de España, todo, ¿no? Barroco, neoclásico, romanticismo, realismo, todo lo costumbrismo, todo lo copiábamos de España. Y era eso nuestra literatura, en gran medida una copia, con grandes excepciones, obviamente, de autores que lograron desarrollar una originalidad propia, ¿no? Constante. Pero con Eguren se da inicio a una transformación en nuestra literatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque Eguren produce una ruptura con la tradición anterior, se abandonan los modelos anteriores y él abre un camino nuevo que va a permitir la asimilación de las nuevas escuelas, de los nuevos movimientos, de las nuevas estéticas que van a moldear la literatura del siglo XX. ¿Ya? Sin Eguren no hubiera existido vanguardia en el Perú, no hubiera existido Vallejo, no hubiera existido nada de lo que luego se desarrolla en nuestra literatura, porque gracias a Eguren se sientan las bases de una nueva literatura, de una nueva estética. Y eso es lo que va a representar sobre todo Los Reyes Rojos. Por eso es un poema que además de ser un hermoso poema, ¿sí? Muy melódico, muchas imágenes, muy sugerente, es un símbolo precisamente de esa nueva estética que va a irrumpir. La estética que se introduce a través de Guren es la del simbolismo, ¿ya? Pero ahí siempre hay que realizar una aclaración. Guren no es un poeta simbolista, es un poeta que asimila los elementos simbolistas y los reinterpreta, ¿no? Y los emplea, ¿no? Desde su propia perspectiva, ¿no? Y eso es lo que le da originalidad. ¿Por qué Los Reyes Rojos es un poema tan emblemático? Como decíamos, porque introduce una nueva estética. Para entender entonces Los Reyes Rojos hay que entender un poco a qué nos referimos con nueva estética, ¿no? Entonces, para esto, permíteme un segundo, ¿ya? Irme un poquito al panorama, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Eh, Podríamos establecer una oposición entre la poesía que introduce Guren y que nos abre a la literatura moderna y la poesía tradicional, la anterior, la que predomina en el modernismo, la que viene inclusive, ¿no? Del neoclásico, inclusive hasta del romanticismo, podríamos decir. Esa literatura, la anterior, ¿ya? Es una literatura que podríamos calificar de racional,
Es una literatura que busca eh, explicar, que busca ser clara, que busca ser directa, ¿no? Siempre cuando dicto esta clase, yo les menciono a los estudiantes, les digo, recuerden ustedes el poema de Chocano, el poema Blasón, ¿no? Es un poema muy conocido de Chocano, pero lo resumo en una sola idea. En Blasón, Chocano nos propone una idea. En el primer verso, una idea que dice, soy el cantor de América, dice Chocano. Es decir, Chocano es el emblema de América, ¿no? Y los siguientes versos, todos los versos que vienen, son una explicación de por qué Chocano se autodenomina como el cantor de América. Y en los siguientes versos, Chocano nos dice que él proviene de de la tradición inca y proviene también de los españoles, ¿no? Y entonces en él se han fundido esas dos castas, ¿no? Y entonces él es el emblema, etcétera. Explica, ¿no? Razona, nos brinda un porqué, ¿sí? Y eso es, digamos, un rasgo que va a marcar la literatura tradicional. Es muy explícita, es muy directa, ¿no? Etcétera. Muy bien. La poesía de Guren, tomada desde el simbolismo, es totalmente lo contrario. Es una poesía que no es explícita, que no busca explicar, que no busca decir las cosas directamente, sino, y ahí está el punto de la estética de Guren, sugiere, la sugerencia, ¿ah? Lo implícito, ¿no? Lo inferido, lo deducido, eso es lo que se va a pedir acá. Por ejemplo, ahora veamos los Reyes Rojos. Tú ya lo has leído, leámoslo de todas maneras, ¿ya? Dice los Reyes Rojos, ¿no? Desde la aurora combaten dos Reyes Rojos con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seña. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. Yo cuando leí este poema en el colegio no lo entendí. Lo leí creo que 50 veces, nunca lo entendí en el colegio. Y sí, ¿por qué este poema resulta siendo para muchos complejo? Lo que sucede es que este poema no te explica nada. Lo único que queda claro es que hay dos reyes que están peleando en el cielo y son rojos, nada más. No nos dice, por ejemplo, por qué están peleando, qué pasó, quién se enojó, algo le hizo, qué le hizo, no nos explica. No nos dice quiénes son los reyes rojos, solo sabemos que son rojos, pero reyes de dónde, cómo se llaman, quiénes son, no nos explica. No nos dice desde cuándo están peleando, no nos dice cuándo va a terminar, no nos dice quién gana al final. En conclusión, no nos dice nada el poema. Expresamente, directamente no nos lo dice. Y ahí es donde surge la confusión para muchos. ¿Por qué? Porque somos lectores tradicionales, somos lectores de los Chocano que esperamos, y eso está bien, no es tampoco algo negativo, sino que estamos acostumbrados a que el narrador o el poeta nos explique todo, de que nos brinde razones, de que nos brinde un porqué, de que se nos explique detalladamente qué es lo que está sucediendo. Ese es la literatura tradicional, esa es la lectura tradicional y esa es la poesía tradicional, explícita, directa. En cambio, acá no se explica nada, solo se da esa imagen. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta la propuesta de la estética simbolista. Esa propuesta se plantea a partir de la concepción de un símbolo. O sea, el símbolo como lenguaje. Eso es lo que plantean como principio los poetas simbolistas, ¿no? El símbolo como lenguaje poético. Porque un símbolo no es cualquier signo.
Un símbolo es una imagen que representa un concepto. El concepto aflora entonces por intuición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo te dibujara, ¿no? Imagina, tan solo en tu mente, ¿no? Imagina tú una balanza. Pues en ese momento yo te digo qué simboliza, tú en tu mente dibujas una balanza, qué simboliza y tú dices, bueno, la justicia, ¿no? Y si luego te digo, ¿sabes qué? Esa balanza que estás imaginando con dos platos a la misma altura, de pronto mueve uno de los platos y que descienda y que el otro se eleve. Y entonces esa imagen, ¿ahora qué representa? Tú dirás la injusticia. Lo que tenemos ahí es una imagen y es un concepto. Y el concepto se va formando a partir de intuir la imagen. Porque no hay nada que nos explique, no hay ninguna idea, ninguna explicación, ningún razonamiento, solo la intuición, solo la interpretación, ¿no? Porque como tú viste en tu imagen que las dos balanzas o los dos platos de la balanza estaban al mismo nivel y eso representaba la justicia, entonces si se ponen a distinto nivel, tú infieres y dices, ah, eso es injusticia. El concepto surgió por inferencia. Eso es a lo que apela el poeta simbolista, que el lector infiera los contenidos del poema, que el poeta simbolista solo nos brinda imágenes, solo nos brinda formas. El lector es el que tiene que completar el contenido, es el que tiene que cerrar el sentido, es el que tiene que inferir. Y eso es precisamente lo que plantea los Reyes Rojos. ¿Por qué? Porque la imagen explícita que tenemos son la de estos dos seres, los reyes que están peleando en el cielo. Perfecto. Pero el poema, a través de colores y de signos, nos va sugiriendo, por ejemplo, el paso del tiempo, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en los primeros versos cuando dice, ¿no? Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Desde la aurora. Nos está situando en un punto del día. Luego dice, por verde bosque y en los purpurinos cerros, cerros púrpuras. Sabemos que los cerros no son púrpuras por naturaleza. Si se ponen púrpura es porque es un momento del día más cercano al atardecer en realidad, ¿no? Entonces la aurora, atardecer. Luego dice, falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, el cielo azulino, es un cielo más o menos como hacia el anochecer, ¿no? Como la entrada o el amanecer. Luego dice, por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras, ¿no? El cadmio que es un celeste blancuzco, que es cuando el cielo está en pleno hervor, en mediodía, por ejemplo, cuando el sol irradia sus rayos, y el celeste se vuelve blancuzco, ¿no? Es decir, cadmio. Entonces ya no es aurora, ya no es tampoco atardecer, tampoco es entrada a la noche, es como un mediodía. Y luego dice el poema, viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. O sea, viene la noche, empezamos en la aurora y ahora terminamos en la noche. Eso que indica que los reyes rojos han peleado durante todo el día. Y cuando llega la noche, dice, firmes combaten foscos los reyes rojos. Firmes, o sea, siguen peleando con vigor, con fuerza. ¿Eso qué significa? ¿Qué puedo inferir? Que no van a ir a dormir, obviamente. Ya llegó la noche, pero están peleando con tanto furor que lo único que se puede interpretar es que van a seguir peleando. Y si van a seguir peleando, eso quiere decir que toda la noche van a pelear. Y que cuando termine la noche y llegue la aurora, los reyes rojos seguirán peleando. Y entonces así el poema nos va sugiriendo no solamente el paso del tiempo, sino la idea de que
esa acción se reitera y se reitera y se reitera como la imagen de un tiempo cíclico, ¿no? Que va y va y va, y que nos presenta a los Reyes Rojos como seres que lo único que hacen es pelear. Y, y esa idea, lo único que hacen es pelear, nos lleva a pensar en quiénes son los Reyes Rojos. Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes son? Lo único que podemos decir de los Reyes Rojos es que son seres que lo único que hacen es pelear y que por lo tanto la lucha se constituye en la esencia de su vida. Y en ese sentido, el poema nos está hablando sobre el significado de la vida. La vida como una lucha constante, ¿no? Como una lucha eterna que marca la esencia de la existencia. Entonces, nada de lo que hemos dicho en estos últimos segundos está en este poema. Nada, o sea, no se dice explícitamente. Eguren no nos escribió un verso que dijera, por si acaso, ¿sí? Los reyes representan el ciclo de la vida, ¿no? La vida es, o la lucha es la esencia de la vida. Ningún verso lo expresa literalmente, sino a través de la intuición, a través de la sugerencia que nace a partir de imágenes, de símbolos, de colores, ¿no? Que el poema va construyendo, ¿no? Entonces, ese es, por un lado, el sentido que tiene los Reyes Rojos y por el otro lado es la importancia, ¿no? Que tiene también este poema. Ajá, espero haber respondido ahí tu inquietud, Mariana. Buenas noches, Flavia, María Fernanda, Eric también, buenas noches. Ahí veo algunas preguntas. A ver, dice, ah, podría ser la pregunta 2 me dice Eric, ya. Luego María Fernanda dice, me ayuda con la 2 ya. Y aquí Flavia dice, buenas noches, tengo una consulta en este ejercicio, ya. Voy a responder en orden, ¿ya? En orden. Entonces, primero en el chat aparece Eric, ¿no? Diciéndome hacer la pregunta 3, ¿no? Debe entender que es de esta semana, ¿verdad? Ya, vamos con la pregunta 3 entonces de esta semana. A ver, por acá. Acá está, la pregunta 3. ¿Ya? Acá lo importante es, ¿sí?, definir el sentido, ¿ya?, de la pregunta, ¿ya? Entonces, por eso vamos a empezar con la clave. A ver, la 3 dice, lea los siguientes versos pertenecientes al poema Efímera de José María Guren y luego marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las características de su poesía. Es decir, está preguntando por las características de la poesía de Guren. Entonces dice, ¿no? Los versos, da vespertino rayo, la zarca luna, ronda efímera verde por la laguna, por las aguas doradas, dichosas vuelas, celebrando la vida con tarantelas. Ya miras las luciolas de los jardines y en las ribereñas casas los lamparines, y en tu vuelo soñando buscas la orquesta de la luz nacarina por la floresta. Ya, muy bien. A ver, uno dice, la rima destaca la musicalidad del poema. Bueno, acá hay un factor clave en la poesía de Guren que es la musicalidad, ¿no? Es una idea central en la poesía de Guren. El poema es una orquestación, ¿no? Es musicalidad, ¿no? Esa es la esencia dentro de la poesía de Guren. Y la rima, claro, juega un factor importante, ¿no? Vemos acá, ¿no? Luna, laguna, vuelas, tarantelas, jardines, lamparines, orquesta, floresta, ¿no? Claramente va marcando el ritmo, ¿sí?, a través de las rimas, ¿no? Y eso le da la musicalidad al poema, ¿no? Eso es cierto. 3 dice, el cromatismo resalta en sus descripciones. Este es otro rasgo central también en la poesía de Guren, ¿no? Así como las rimas, ¿no?, que estábamos viendo acá, ¿no? También se destacan los colores, ¿no?, que vemos, por ejemplo, en el poema. A ver, vamos a ver rápidamente acá los colores.
El vespertino rayo la zarca, dice ronda efímera verde, ¿no? Por la ranura, por la laguna, por las aguas doradas, dichosas vuelas, celebrando la vida con tarantelas. Ya miras las luciolas de los jardines, en ribereñas casas los lamparines. Lamparines también puede entrar como cromatismo, porque, ojo, el cromatismo, cuando ustedes estén en un examen y les pregunten sobre este tema del cromatismo, no se trata de que el poeta simplemente diga azul, rojo, verde, rosado, etcétera. No, se trata de que el poeta también mencione elementos que por conocimiento sabemos que son colorines, ¿ya? Vamos a decirlo así, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si dicen pavo real, ¿no? Entonces, un pavo real. El pavo real es un animal cuya cola, por ejemplo, tornasol. Entonces, cromatismo. O dice rubí, ¿no? Dice rubí, de la misma manera, ¿no? Como aquí, por ejemplo, cuando dice vespertino rayo, ese también, ¿no? No solamente el objeto, digamos, ¿no? Bueno, en este caso el rayo podemos tomarlo como objeto, sino la luz, ¿no? La luminosidad también forma parte de esa idea del cromatismo, ¿no? Acá, por ejemplo, la luz nacarina, ¿no? La floresta, o las flores, ¿no? Entonces, todos estos rasgos, ¿ya? Van marcando también cromatismo, color, que es básico en la poesía de Guren. Sonido, musicalidad y cromatismo. 3 dice, representa imágenes lúdicas y oníricas, ¿no? Imágenes lúdicas y oníricas. Imágenes lúdicas tiene que ver con imágenes curiosas, imágenes sorprendentes, ¿no? Da vespertino rayo, la zarca luna, ronda efímera verde por la laguna, ¿no? Por las aguas doradas, dichosas, ¿no? Celebrando la vida con tarantelas, ¿no? Es decir, imágenes sorprendentes, exóticas, ¿no? Podemos tomarlo de esa manera el término de lúdico. Y onírico es porque se refiere a lo fantástico, a lo misterioso, ¿no? A lo imaginativo, ¿no? Y eso también lo podemos ver nosotros, ¿no? Con ese mundo que nos va planteando aquí, un mundo mágico, ¿no? Cuando dice, ya miras las luciolas de los jardines y en ribereñas casas los lamparines, en tu vuelo soñando busca la orquesta de la luz nacarina por la floresta. Es un mundo que no tiene nada que ver con la realidad, sino es un mundo más de ensoñación el que nos va planteando, ¿no? Entonces, eso también nos lleva cerca a estas imágenes lúdicas y oníricas. Y la 4 dice, evoca escenas familiares y autobiográficas. Eh, lo que descarta absolutamente la 4 es la idea de autobiográfico, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? Con respecto a Eguren sobre su poesía en cuanto que él pueda estar expresando algunas experiencias propias en sus poemas, ¿no? Pero esas ya son interpretaciones, ¿no? De los lectores. Lo que nos presenta Iguren no es un testimonio, ¿no? Sino es la creación de un mundo, ¿no? De un mundo de fantasía, de un mundo de ensoñación, un mundo lúdico, ¿no? Eso es lo que nos plantea, ¿no? Y entonces no tiene ninguna referencia autobiográfica o pretenda tener esa referencia autobiográfica, ¿no? Entonces, esos son los rasgos que podemos nosotros identificar, ¿no? Sí, no sé si ahí para pasar a la siguiente pregunta queda clara la pregunta 3. No sé si hay alguna duda por ahí. Ujú. ¿Sí? Sí, Eric, discúlpame, no sé si me planteas una pregunta, lo que pasa es que te escuché muy bajito y entrecortado. No sé si te lo el micrófono o acaso en el chat. Mejor escríbelo en el chat porque no logro escuchar tu pregunta o tu comentario. ¿Ya?
Mientras tanto, vamos a ver con la pregunta 2, ¿no? De María Fernanda. Vamos con la pregunta 2. Acá, la pregunta 2 dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las características de la poesía de José María Guren. ¿Ya? Es una pregunta muy general, pero podemos reducirlo acá, ¿no? Características de la poesía de Guren. A ver, ¿qué características? Aquí se plantea la clave, la I. A ver, veamos. Dice, inicia la tradición poética peruana con la canción de las figuras. Ya. Hasta aquí es verdadero, porque Eguren funda o marca el inicio de nuestra tradición poética peruana. Y como decía hace un momento, lo marca porque nos introduce al siglo XX, ¿ya? Es decir, a la poesía moderna, al arte moderno. Y ese es el gran aporte de José María Eguren, ¿no? Nos brinda una nueva estética, ¿no? Y nos saca entonces de ese pasado, digamos, colonial, ¿no? Como decía Mariate. Lo que invalida esta alternativa uno es que ese inicio no es con canción de las figuras, sino es con simbólicas, ¿no? Eguren tiene dos poemarios fundamentales, ¿no? Simbólicas y canción de las figuras. Pero esta, la primera simbólica, es la que abre, ¿no? Esa nueva tradición, ¿no? Entonces siempre recuerden ustedes, ¿no? Simbólica, y además el nombre es muy representativo, ¿no? Porque alude al simbolismo precisamente, ¿no? Pero claro, Eguren no es un poeta simbolista, pero sus bases están en esa estética, ¿no? Muy bien. 3, 2 dice, sus versos muestran una cosmovisión personal acerca de la realidad, ¿no? Sus versos muestran una cosmovisión. Aquí es donde marca una gran diferencia con Eguren, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que Eguren toma son reales, ¿no? Solo que él, desde su perspectiva, los trastoca, muchas veces los humaniza, ¿no? Y va creando a partir de esos elementos, ¿no? Eh, un mundo lúdico, un mundo de ensoñación, un mundo mágico, ¿no? Que es, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente el tema de el Duque Nuez, ¿no? El Duque Nuez, ¿no? Eh, ¿no? Sí, el Duque Nuez, porque ahí él lo que presenta, ¿no? Es como una suerte de, ajá, ahí me plantea, dice, el Udente utiliza escenas familiares o solo Valdelomar. Ya, claro, Valdelomar es directo cuando emplea escenas familiares, ¿no? Inclusive él, Valdelomar, es personaje, ¿no? De sus cuentos, ¿no? Y nos relata a Pisco y nos relata a su familia. Es claramente autobiográfico, podríamos decir, ¿no? Esa faceta, ¿no? Pero en Eguren no, ¿no? En Eguren el poeta no describe la realidad cotidiana, él no habla de sí mismo. Lo que sucede es que muchas veces Eguren toma elementos de la realidad, pero no para hablar de él, sino para a partir de ellos crear, ¿no? Realidades lúdicas, realidades de juego, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá está el Duque, ¿no? El Duque es un concierto de objetos, ¿no? Pero que Eguren los humaniza y a partir de esa visión nos muestra un universo diferente, ¿no? De la realidad. Cuando dice, hoy se casa el duque Nuez, viene el chantré, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, se casa el duque Primor con la hija de Clavo de Olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, etcétera, etcétera, ¿no?
el duque Nuez se casa con la hija del clavo, con la hija del clavo de olor, ¿no? O sea, son dos elementos, una nuez y una flor, ¿no? Que se van a unir. Pero la boda no se realiza, ¿por qué? Porque viene una niña, Paquita, toma la nuez y se la come. Entonces, es un momento cotidiano, no nada autobiográfico ni nada por el estilo, simplemente común, pero que Eguren reinterpreta desde su imaginación y simbolismo para plantearnos un universo diferente, ¿no? De personajes, de hechos, ¿no? De heroísmos, de tragedia, ¿no? Que es lo que va a ir marcando la poesía de Eguren, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que responde esta alternativa 2, ¿no? Sus versos muestran una cosmovisión personal acerca de la realidad. O sea, no nos habla de la realidad directamente, sino que sugiere una cosmovisión, una realidad, un universo diferente a partir de esa realidad, ¿no? Esa es la idea. Ajá. Y luego dice, ¿no? La 3. El énfasis en la musicalidad del poema revela su influencia simbolista, ¿no? Sí, esta idea de la musicalidad viene precisamente a Eguren a partir del simbolismo, ¿no? Para los simbolistas, la, la música, ¿no? Es la esencia de la lírica, de la poesía, pero la música para los simbolistas no es solamente sonido, la música es ritmo y el ritmo es también imagen, ¿no? La secuencia de las imágenes, ¿no? Esa concepción, por ejemplo, la podemos encontrar nosotros en su poemario La canción de las figuras, ¿no? La canción de las figuras, las imágenes son también, ¿no? Parte de ese ritmo, ¿no? Que concibe el simbolista, ¿no? Entonces la musicalidad es clave para la concepción de la poesía simbolista, ¿no? Y que Eguren toma también, ¿no? Y 4 dice, los escenarios rurales y costeños son parte principal de su poesía, ¿no? Em, no se focaliza Eguren en tratar de brindarnos una imagen de la costa o de la zona rural, ¿no? De la sierra, no, 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 mucho menos de la sierra, ¿no? No pretende Eguren identificar esos espacios, ¿no? Uno puede leer cualquiera de sus poemas y estos no se ubican en la costa, en la sierra, o sea, no hay esa este, descripción clara, ¿no? Sino como su mundo es una cosmovisión nueva, ¿no? Entonces es una realidad diferente, ¿no? Que no se puede trasvasar o que no se puede vincular, ¿no? Con nuestra realidad cotidiana, ¿no? En principio, ¿sí? Muy bien, entonces con esto creo que hemos explicado la pregunta 2. No sé si hay ahí alguna pregunta, algo que puede estar quedándome, puede estar quedándose, no sé si. Ya, muy bien, María Fernanda, correcto, gracias. Vamos entonces con las preguntas de Flavia. Flavia nos ha enviado una pregunta, ¿no? Precisamente sobre los Reyes Rojos, que era de lo cual habíamos estado hablando hace un segundo, así que es un buen motivo para retomar y sintetizar algunas ideas. Dice la pregunta. Respecto del poema Los Reyes Rojos de José María Eguren, indique qué aspecto simbolista se muestra, ¿no? ¿Qué aspecto simbolista se muestra? Eh, bueno, ya hemos leído Los Reyes Rojos, ¿no? Nos habla de estos dos seres que pelean en los cielos mientras pasa el tiempo, ¿no? Y vemos que pelean día y noche, ¿no? Y pelean simplemente por un tiempo que no tiene fin, ¿no? Lo cual devela la naturaleza de su existencia.
¿no? De estos reyes, que es la lucha, ¿no? Muy bien, sobre la base de eso, veamos las alternativas. Dice la A. Estos reyes son figuras propias de la estética modernista de culturas exóticas. ¿Qué aspectos simbolistas se muestra? Dice, estos reyes son figuras propias de la estética modernista de culturas exóticas. Mm, no sé, ya cuando me dice estéticas modernistas, no sé, a ver, vamos a dejarlo ahí por un segundo. La B, en el poema, los protagonistas son un retrato de la clase social de la nobleza, son un retrato. Mm, ya, pero dejaría de ser simbolista. A ver, vamos a ver. C. La presencia de los reyes es una representación de los poderes monárquicos. Eso ya se fue ya más a la política. A ver, la D. Los personajes de los Reyes Rojos simbolizan la lucha humana de la vida. Ya, esa es la que se acerca, me parece que ahí está la clave. Y la E dice, los Reyes Rojos son personajes recuperados de la herencia romántica literaria. Ya, muy bien. La clave es la D, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, como lo explicábamos hace un momento, la imagen que nos describe el poema, la de estos dos seres que pelean día y noche, noche y día, son el símbolo de la existencia. ¿En qué sentido? Lo único que saben hacer estos reyes es pelear porque la pelea, la lucha, es precisamente lo que les da su existir. Entonces, la esencia de la vida es la lucha, ¿no? Esa lucha constante, ¿no? En ese sentido, el poema como imagen, como símbolo, está transmitiendo ese concepto, ¿no? Entonces ahí encaja la D. ¿Por qué no la A y las demás? A ver, veamos. Estos reyes son figuras propias, dice la A, de la estética modernista. Ahí ya podemos descartar entonces totalmente la A. ¿Por qué? Porque la estética modernista, ¿sí? Nos habla así de un exotismo, ¿ya? Y nos presenta, ¿no? Estos elementos, pero no tiene que ver, ¿no? Necesariamente con el simbolismo, porque noten el enunciado, dice, indique qué aspectos simbolistas se muestra, ¿no? La A no me está describiendo un aspecto simbolista, como cuál, como en el caso de la D, donde se está interpretando un símbolo, es decir, se está interpretando una imagen. Eso es la esencia simbolista, la sugerencia, la interpretación. En cambio, la A no, me dice, no, son figuras modernistas. Más allá de que lo sean o no, no se está planteando ahí la esencia simbolista. En la B dice, en el poema los protagonistas son un retrato de la clase social de la nobleza, ¿ya? Lo que ahí se estaría señalando en la B es que el poema está representando, o está describiendo de manera realista, por eso dice un retrato. ¿Un retrato qué es? Un retrato es la descripción de un rostro, ¿no? Lo más fiel, lo más directo posible. Entonces, ahí la B estaría hablándose de realismo, ¿no? De que esta imagen está describiendo directamente las clases nobles, dicen, ¿no? Pero el simbolista no es así, el simbolista no busca describir la realidad directamente, entonces no va. La C dice, la presencia de los reyes es una representación de los poderes monárquicos, ¿ya? Aquí no encaja porque podría, claro, podría crearse ese parangón entre los reyes y el poder monárquico, ¿no? Pero el poema no habla del poder, o sea, son simplemente dos reyes que están peleando. No habla de que estos dos reyes construyen castillos, conquistan ciudades, o sea, no hay nada que ejemplifique ese poder monárquico que está aludiendo la alternativa C.
Y luego la E dice, los Reyes Rojos son personajes recuperados de la herencia romántica literaria, ¿no? Más allá de que lo fueran o no, esa no es una característica simbolista, ¿no? El simbolismo, la esencia del simbolismo está en precisamente tomar elementos que sugieran conceptos, que nos permitan inferir, deducir o interpretar conceptos, ¿no? Esa es la esencia, digamos, de la estética simbolista, ¿no? Y eso solo lo está expresando la alternativa D, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería la clave. Ajá, muy bien. Entonces, ahí, no sé si respondí ahí la pregunta, no sé si hay alguna inquietud más sobre esta pregunta de los Reyes Rojos. Muy bien, Flavia, gracias por la pregunta. Y veo también a Leonardo. Leonardo, buenas noches. Si tienes alguna pregunta, bienvenida a la pregunta. Sí, ajá. Ujú, muy bien. Entonces, no se preocupe si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden plantear en cualquier momento. Mientras tanto, ya que estamos con el material de la semana 14, pues podemos ir comentando algunos aspectos y de paso vamos, ¿no? Repasando y recordando también algunos puntos importantes, ¿ya? Si surge alguna duda o alguna pregunta, abran el micrófono, planteen su pregunta o escríbanla en el chat también. A ver, pregunta número 1 de esta semana dice, ¿no? Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados, dice, con el posmodernismo, ¿no? Con el posmodernismo. Muy bien, la clave la vi. A ver, dice, inicia con la publicación de la revista Amauta, ¿no? De Mariátegui. Eh, el post, no, la revista de Mariátegui, Amauta, ¿no? Se concibe mucho después, ¿no? Se publica en, si no me equivoco, en 1928, ¿no? Los primeros números de Amauta. El postmodernismo en el Perú surge más o menos en 1914, 16, más o menos, ese es digamos, el momento en el que aparece nuestro posmodernismo, ¿ya? Y va a surgir, ¿no? A través de eh, la revista Colónida, sobre todo, ¿no? Aunque también, ¿no? Vamos a em, encontrar, ¿no? Algunas revistas contemporáneas, esa revista, ¿no? La revista Contemporáneos también que en gran medida impulsa, ¿no? El cambio, ¿no? Que va a significar el posmodernismo, ¿no? Pero Colónida va a ser, digamos, el más significativo, ¿no? En el tránsito, ¿no? Hacia el posmodernismo. Ajá. Muy bien. Entonces, no va, ¿no? Esta no va porque no tiene nada que ver María Teguire. Dos, se desarrolló en paralelo con el modernismo y el vanguardismo, ¿no? Claro, acá el problema, ¿no? Es que no se desarrolla en paralelo, ¿no? El posmodernismo es como un puente, ¿no? Que va, que une o que permite el tránsito del modernismo a la vanguardia, ¿no? Es un peldaño que permite poder, eh, digamos, dirigirse, ¿no? Desde el modernismo hacia la vanguardia, ¿no? Y esa es la importancia, ¿no? Del posmodernismo, ¿no? Como eslabón, ¿no? Que permite ese camino. Entonces, la dos no es porque acá dice que va en paralelo, y no van en paralelo, en tal caso hay una sucesión, digamos, ¿no? Tres, dice, aparece en un contexto de fatiga de la literatura modernista, ¿no? Sí, esto es verdadero. Lo que sucede con nuestro modernismo, ¿no?
es que, digamos, no logra, con nuestro modernismo específicamente, digamos, una variante, ¿no? del modernismo hispanoamericano. Y en nuestro caso, nuestro modernismo no logra desatarse de la tradición anterior, ¿no? Los modernistas peruanos, si bien manejan los códigos, ¿no? del modernismo, no logran separarse, abandonar, ¿no? la tradición que viene desde la época colonial, ¿no? Y entonces esa falta de cambio y renovación no la logra el modernismo, ¿no? Y eso es lo que va a provocar un estado de fatiga, de desgaste de nuestra literatura y va a dar paso, ¿no? al posmodernismo, ¿no? que va a ser un movimiento de ruptura, de cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de Guren, ¿no? Con la nueva propuesta, ¿no? Una, una estética diferente, ¿no? Y Valdelomar ya ni qué decir, ¿no? Totalmente este, irreverente, eh, confrontacional, ¿no? Con la tradición. Ujú. Y cuatro, dice, entre los autores más destacados está José Gálvez Barnechea. José Gálvez Barnechea eh, es, si tenemos que ubicar a Barnechea, sería pues en el modernismo, ¿no? Pero además, él sobre todo está dentro de este tema porque él es uno de los autores que diagnostica la época, ¿no? que se está viviendo, esa época de desgaste, de cansancio, ¿no? que se está viviendo cuando aparece el posmodernismo. Eh, Definitivamente la figura más sobresaliente del posmodernismo, bueno, las dos, ¿no? Las dos figuras más sobresalientes son José María Guren, precisamente, y Abraham Valdelomar, ¿no? Eh, Gálvez Barnechea no tiene cabida ahí, ¿no? Es solamente el que a través de su tesis, ¿no? De 1915 logra, como decía, describir, diagnosticar, ¿no? La situación que se está atravesando, ¿no? Muy bien, pues por eso la clave aquí es la B, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, si es que no hay más preguntas. La 2 ya la conversamos, la 3 también, entonces vamos a la 4 directamente, ¿no? Vamos a la 4, ¿no? Dice acá, luego de leer los versos pertenecientes al poema La niña de la lámpara azul de José María Guren, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado con las características de la poesía del autor, ¿no? Características, ¿no? Bueno, el poema dice, ¿no? Los versos que han copiado acá dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, ¿no? Recordemos que la estética de Uren es la de crear estos universos, estas cosmovisiones, estos mundos, ¿no? Que no tienen necesariamente vinculación directa con situaciones o con aspectos de nuestra realidad cotidiana, ¿ya? Entonces, partamos de ese hecho, ¿no? A ver, veamos las alternativas. Dice, utiliza la sugerencia para representar. Primero vayamos a la clave. La clave es la A justo. Y se utiliza la sugerencia para representar un mundo de ensueño. Ya, ese es un factor clave en Eguren, ¿no? La sugerencia, es decir, el poema te insinúa, así como en Los Reyes Rojos, cuando lo vimos, ¿no? Los Reyes Rojos no nos dice nada, más que solo son reyes rojos y están peleando en el cielo. Punto. Lo demás se obtiene a partir de inferencias, ¿no? que establecemos a partir de las sugerencias del poema, ¿no? De los elementos implícitos que nos da el poema.
Entonces la sugerencia es un factor clave. Veamos las demás. ¿Por qué no la ve? Dice, recurre frecuentemente al uso de arcaísmos y neologismos. Acá se invalida por este término. ¿Qué es un neologismo? El prefijo neo quiere decir nuevo, ¿sí? Y logos, logismo, tiene que ver con concepto. El neologismo es la creación, valga la redundancia, de un concepto nuevo, ¿ya? Que se refleja obviamente en la creación de una palabra, ¿ya? Pero una palabra nueva, diferente, inventada, no es un neologismo en sí, sino que es la creación de un significado, de un sentido nuevo, lo que se considera neologismo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener un lápiz acá, y si yo me invento una palabra, no sé, este, eh, tapi, ¿no? Tapi para el lápiz, ¿no? Me invento simplemente la palabra, ese no es un neologismo. ¿Por qué? Porque esa palabra que me he inventado está describiendo un concepto que conocemos todos, lápiz. Entonces no es un neologismo. Un neologismo es un término que nos plantea un concepto nuevo. Es como el famoso neologismo de Vallejo, ¿no? Cuando Vallejo escribe la palabra cancionan, cancionan. La creación no es estridente, ¿no? Es simplemente una conjugación a partir de un sustantivo, ¿no? Canciona, canción, canciona. Pero ya con eso Vallejo está creando un concepto nuevo, porque no es lo mismo cantar que cancionar. Son dos acciones diferentes y cancionar refiere, podemos interpretarlo, ¿no? A la acción de crear, cantando o de crear una canción. Entonces ya es un concepto nuevo. Ese es un neologismo, ¿no? Y los neologismos los vamos a ver más en las vanguardias. Aquí en Eguren, lo que más encontramos son arcaísmos. ¿Y qué es un arcaísmo? Un arcaísmo es o alude a aquel término que ha caído en el desuso porque es un término antiguo. Obviamente todas las palabras del castellano son antiguas, es decir, provienen, las palabras que usamos, muchas de ellas tienen siglos, ¿no? Pero el arcaísmo no solamente se refiere a la antigüedad de la palabra, ¿no? Sino se refiere a que ya es un término desusado, ¿no? Ya es un término desusado, ¿no? Como por ejemplo en los Reyes Rojos, ¿no? Cuando Eguren dice que los reyes combaten foscos, dicen, foscos, que es un término arcaico, ¿no? Que aquí ya viene mi interpretación, pero me parece que va por ahí, que tiene relación con la palabra actual, moderna, que es osco, que es la palabra, osco quiere decir la actitud de furia, de enojo, ¿no? De energía, ¿no? Entonces, fosco, osco, iba, pero está usando una expresión, eh, digamos, arcaica en el sentido de que es desusada. Es como decir, en vez de decir harina, digamos, farina, ¿no? Eh, o como decía el Quijote, ¿no? Non fuyades, decía, ¿no? Non fuyades, por no huyas, ¿no? Que es el término moderno, ¿no? Fuyades, ¿no? Ya es un término arcaico, ¿no? Entonces, ese tipo de términos son los que vamos a encontrar de manera bastante frecuente en la poesía de Ure, ¿no? Muy bien, pero la B por esto de neologismos no es la clave, ¿no? Muy bien.
Vamos con la C. Dice, usa un lenguaje sencillo para mostrar descripciones objetivas. Bueno, acá la C se invalida por dos motivos. El principal motivo es Eguren no emplea descripciones objetivas para nada, ¿ya? Al ser una poesía simbolista, apela precisamente a su interpretación o a la interpretación, es decir, a la subjetividad, ¿sí? A la subjetividad. Y segundo, ¿no? No usa un lenguaje sencillo, precisamente debido a los arcaísmos, ¿no? Que habíamos estado mencionando, ¿no? Muchos de los términos que Uren emplea son términos bastante poco conocidos, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, acá en estos versos son varias de las expresiones que resultan siendo complicadas, digamos, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, da vespertino rayo la zarca luna, ronda efímera verde por la laguna. La zarca luna, ¿no? Da vespertino rayo la zarca luna. O zarca, un término. Voy a buscarlo acá en el diccionario, ¿no? Claro, es un término adjetivo, debe ser seguro. Dice zarca. Zarca dice, dicho especialmente de los ojos, de color azul claro. Ah, mira, da vespertino rayo la zarca luna. Ah, ya. La luna está diciendo ahí, por ejemplo, miren, cromatismo, ¿verdad? Zarca es un elemento cromático, porque alude al azul claro. Entonces, acá lo que está diciendo es que la luna, eh, digamos, emite esos rayos azules, ¿no? Entonces, ya con esa imagen, por ejemplo, hay un mundo de ensoñación, ¿no? Pero Zarca, por ejemplo, ¿no? El término que está empleando ahí es claramente un término poco conocido que complejiza, ¿no? Que complejiza la, la interpretación, ¿no? Entonces, no es un lenguaje sencillo el que emplea Gure. D. Describe aspectos propios de la realidad inmediata del poeta. Creo que este tema ya queda claro, ¿no? Eguren no habla de la realidad, sino que sugiere un universo, una cosmovisión diferente, ¿no? Luego la E dice, incluye elementos autobiográficos con un tono. Bueno, acá también ya queda clarísimo que Eguren no es autobiográfico. Quizá por ahí pueda haber algún tono nostálgico, pero no es una característica, ese rasgo, digamos, ¿no? De la nostalgia, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Entonces, no es la clave, ¿sí? Muy bien. Dejamos ahí la pregunta 4 y nos vamos a la pregunta 5. ¿No? Nos vamos a la pregunta 5. Recuerden, si hay alguna duda, alguna inquietud, pueden ustedes comentarlo. Muy bien, pregunta 5 dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con el movimiento colonia. Mm, El movimiento colonia, dice, surgió con las revistas Contemporáneos y Cultura. Ajá, correcto. El movimiento, que va a estar compuesto por una serie de escritores, empieza a dar noticias, ¿no? A través de las revistas Contemporáneos y Cultura, y luego ya se consolida, ¿ya? Eh, en la revista Colonia, ¿no? O sea, ya adquiere ya vigencia, ¿no? En estas revistas. Ajá, muy bien.
Luego, entonces esta es verdadera, ¿no? Mm. La 2 dice, significó la rebeldía contra las modas y las castas literarias, ¿no? Este es el principio básico de Colónidas, ¿no? Es decir, una actitud de enfrentamiento, de rebeldía, ¿no? Que va a caracterizar al movimiento Colónidas, ¿no? Porque al igual que como Eguren, Colónidas también está irrumpiendo con una nueva, podríamos decir con una nueva estética, ya, con una nueva mirada a la realidad. Ujú. 3 dice, estuvo integrado por jóvenes escritores de la capital, totalmente opuesto. En realidad, Colónida estuvo conformada sobre todo por provincianos, ¿no? Y de ahí precisamente, ¿no? El tema común que tienen estos escritores, que es el mundo de la provincia, ¿no? Como lo vemos en Valdelomar, ¿no? Sus relatos posmodernistas, ¿ya? Porque ahí hay que siempre diferenciar entre el Valdelomar modernista y el Valdelomar posmodernista, ¿no? En el caso del posmodernismo, Valdelomar se focaliza o se centra en Pisco, ¿no? Y sus relatos son en grandes pasajes, estampas, ¿no? De ese mundo, ¿no? Y precisamente la alternativa 4 alude a ese aspecto, ¿no? Dice, sus autores representan escenas de la vida provinciana, sí, correcto, porque son provincianos, ¿no? Porque parten de ese principio y además porque se contraponen precisamente a una literatura modernista que se centralizaba en la capital, ¿no? Hay un carácter también ahí casi, no sé, ideológico, político, podríamos decir, ¿no? Muy bien. 5 la C entonces, ¿no? Acá está. Ujú. Muy bien. Vamos a la 6 entonces. Vamos a la 6 a ver rápidamente. Ajá. Muy bien. Dice, tras la lectura de los versos citados pertenecientes al poema Hermano ausente en la cena de Pascua de Abraham Valdelomar, se puede afirmar que la obra del escritor iqueño se caracteriza por, en muchas ocasiones, ¿no? A ver, ¿qué dice estos versos? Dice, la misma mesa antigua y holgada, de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual, ¿no? Podemos percibir ahí claramente el recuerdo, la añoranza, la querencia, que es en lo que se resume la nostalgia, ¿no? Y que es precisamente uno de los rasgos que va a marcar el tono de la narrativa de Valdelomar. Y eso lo encontramos acá en la D, ¿no? El tono nostálgico e íntimo, ¿no? El recuerdo, es la imagen de la cena, de la mesa, y se destaca sobre todo, ¿no? Ahí está el tono íntimo, ¿no? Porque está describiendo, ¿no? Una escena familiar. Y el tono nostálgico está en el hecho del recuerdo o de la alusión, mejor dicho, a la ausencia del hermano, ¿no? Entonces, ahí hay un tono claramente nostálgico, ¿no? Las demás alternativas no emplea neologismos, ya hablamos sobre los neologismos. Representa, enseña escenas de ensueño de ninguna manera, ¿no? Son escenas que podríamos calificar mm, sí, de realistas, ¿no? De realistas, de personales, íntimas, de destacar descripciones urbanas. Definitivamente no, son rurales porque se aboca a las escenas provincianas y denunciar el maltrato en provincia, ¿no? En todo el párrafo o en todos los versos que hemos leído no hay ninguna denuncia, digamos, a alguna injusticia o maltrato que se produzca. Entonces, por eso la clave la B. Muy bien, vamos con la 7. Ujú.
Muy bien. La 7 dice, con respecto al argumento, el argumento del cuento El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad. ¿No? ¿No? Y acá está la clave de la vida, ¿no? Ujú. A ver, dice, el padre compra el Carmelo por su gran estirpe de gallo de pelea. Ya. Bueno, todos sabemos que el Carmelo llega a la casa como parte de los regalos que el hermano mayor, Roberto, ¿no? Trae después de un largo viaje, ¿no? Trae varios objetos, ¿no? Y el gallo es el regalo para el padre. Entonces, la uno es falsa porque el padre no lo compra, ¿no? Lo recibe de regalo en tal caso. La 2 dice, el padre desafía al dueño del ajiseco ya que no acepta su soberbia, ya que no, ya que no acepta su soberbia. Bueno, es al revés. Es el dueño del ajiseco quien desafía. Eh, claro, tal vez ahí a una pequeña precisión. Claro, lo que pasa, claro, eh, claro, el padre no desafía al ajiseco, no es el ajiseco, digamos, o el dueño del ajiseco quien lo reta, ¿no? Y lo reta porque acusa al Carmelo ya de ser un gallo viejo, ¿no? De que ya sus épocas legendarias han terminado. Y ahí es donde se produce el acuerdo para el duelo, ¿no? Para la lucha, pero no es el padre quien busque, digamos, el enfrentamiento, ¿no? Él no desafía al dueño del ajiseco. Entonces no va así. La 3 dice, el Carmelo demuestra su gallardía durante su duelo con el ajiseco, ¿no? Correcto, ¿no? Demuestra su gallardía, ¿no? ¿Y eso cómo se ve? A ver, vamos a ver un segundo por acá. Ajá, acá está. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Em, Gallardía es la acción de arrojo, ¿no? De esfuerzo, ¿no? De donaire, de garbo, de energía, ¿no? Al momento de pelear. Y eso es lo que demuestra el Carmelo, ¿no? ¿No? Ahí el contraste, por ejemplo, entre el ajiseco y el Carmelo es notorio, ¿no? El Carmelo siempre guarda, digamos, la serenidad, ¿no? Y la fuerza. En cambio, el ajiseco no, el ajiseco se muestra como un gallo atolondrado. Y eso marca precisamente la actitud, ¿no? del personaje principal. Entonces, ahí el adjetivo gallardía es bastante adecuado para describir precisamente la acción de el Carmelo, ¿no? Luego, en la 4 dice, el protagonista, días después de su lucha, fallece en el hogar familiar, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? Después de que el Carmelo cae herido, aunque vencedor, los hermanos llevan al Ajiseco a su casa porque el Carmelo estaba herido mortalmente. Por más que lo tratan de cuidar durante 2 días, al final del segundo día, el Carmelo muere, ¿no? Contemplando por detrás de la ventana el atardecer, ¿no? Entonces sí, esa descripción es verdadera, ¿no? Con respecto a lo que sucede en el relato, ¿no? Muy bien, entonces la clave, la B, correcto. Ujú. Muy bien. Vamos a la 8 ya para ir terminando nuestra sesión de hoy. Vamos por acá, la clave, la C. Ajá.
Muy bien. Y dice la 8, ¿no? Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto al comentario sobre el cuento Caballero Carmelo de Rambal de Lomar. ¿Qué se puede decir sobre el Carmelo? Dice, a ver. La historia es narrada desde una perspectiva infantil. Bueno, esa es una característica de Valdelomar en sus relatos posmodernos, ¿no? Todos son narrados desde su mirada, pero esa mirada nos lleva a su época de niño, no a la época infantil. Entonces es verdadero. La 2 dice, la memoria es una de las estrategias discursivas del autor, correcto, ¿no? Es lo que le da precisamente ese tono de nostalgia a los relatos, ¿no? Porque todos son recuerdos, ¿no? Todos son recuerdos del narrador adulto, pero eh, trayendo a colación, ¿no? Esas anécdotas de su mundo infantil. 3 dice, el ritmo de la narración demuestra una orquestación musical. Bueno, acá obviamente se aleja, ¿no? Bastante, aunque claro, hay, porque al final la prosa de Valdemar es modernista en muchos aspectos, eh, presenta, ¿no? Estos rasgos de ritmo, melodía, ¿no? Cromatismo, plasticidad en las imágenes, ¿no? Que son propias del modernismo, ¿no? Pero esa concepción de orquestación musical que la encontramos más en la poesía de Uren, eso no tiene cabida en el estilo de Valdelomar, ¿no? Y 4 dice, el sentido trágico se evidencia por el destino del protagonista, ¿no? Eso es correcto, ¿no? El sentido trágico, ¿no? La tragedia tiene que ver con 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 el poder inevitable del destino, ¿no? Que eso se ve reflejado en el caso de el Carmelo, ¿no? El hecho de que él al final se tiene que enfrentar a la muerte y la actitud que él toma, ¿no? Es la de un héroe trágico, ¿no? Es decir, la de cumplir su misión, ¿no? Eh, Más allá de el destino que se le ha impuesto, ¿no? Es como Edipo, ¿no? A pesar de que Edipo sabe lo que ha pasado y cuál es su destino, Edipo cumple su misión, ¿no? Liberar a Tebas, ¿no? Y aún así sacrificándose, ¿no? Logra cumplir su objetivo frente a ese destino impuesto, ¿no? Entonces lo mismo hace el Carmelo, ¿no? Aún sabiendo que va a morir, el Carmelo cumple hasta el final su propósito, que es precisamente ganar en la pelea, ¿no? Ganar a la Giseco, ¿no? Entonces ahí en ese punto es donde se proyecta, ¿no? Esa imagen trágica del personaje. Muy bien, con eso creo que terminamos, ¿no? Nuestro recorrido. Acá hay una breve semblanza de Washington Delgado, ¿no? En las últimas separatas han ido apareciendo semblanzas de escritores sanmarquinos, ¿no? Ese es el factor común, ¿no? Que son escritores sanmarquinos. Muy bien, con esto entonces terminamos, ¿sí? Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, María Fernanda, y muchas gracias también a los que estuvieron y nos estaremos viendo más adelante. Sí, de todas maneras, recuerden, consultas académicas tenemos los jueves de 10 a 12, tenemos los viernes de 7 a 8 y los lunes también de 7 a 8, ¿no? Muy bien, conmigo. Hasta aquí, muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.